Bienvenidos a un nuevo capítulo del show de unos locos. Un show donde hablamos de literatura, ciencia, historia y otros temas de la actualidad. El tema de hoy es nada más y nada menos que la generación 27 y sus relaciones con otros movimientos. Y también hoy hablaremos de uno de sus artistas, el cual será Rafael Alberti. Primero vamos a hablar sobre la generación del 27 y después hablaremos sobre la generación del 14 o novecentismo y las vanguardias y también sobre cómo se relaciona todo. Y por último hablaremos sobre el escritor y artista Rafael Alberti. La generación del 27 es un grupo de artistas y escritores que se popularizaron en la década de 1920. Digamos que a la generación del 27 no le gustaba estar todo el rato con el mismo estilo de escritura. De hecho, eran conocidos por su innovación y experimentación en el campo de la literatura y también por su influencia en otras ramas. Este grupo estaba muy influenciado por la generación del 14, cosa que se podía notar bastante en sus escrituras y sus obras. Y también, prácticamente todos los miembros del grupo eran vanguardistas. Algunos de sus miembros más famosos son Luis Cernuda, Pablo Neruda, García Lorca, Jorge Guillén, Vicente Alexander, Rafael Alberti, del cual hablaremos más tarde. Ahora empezaremos a hablar sobre la generación del 14 o novecentismo. La generación del 14 o novecentismo también fue un grupo de intelectuales, artistas y escritores del siglo XX. El novecentismo se originó como un movimiento cultural en España durante las primeras décadas del siglo XX. El objetivo de la generación del 14 era renovar la idea y la estética de España. Esta idea del novecentismo surgió gracias a la crisis política que sufría España tras la pérdida de las colonias, lo que también dio a luz el interés por la modernización, defendiendo una visión racionalista del mundo y evitando excesos emocionales en las obras. Como dice el nombre, las vanguardias no es uno, sino varios movimientos culturales que surgieron a principios del siglo XX. Estos movimientos surgieron gracias a intensos cambios históricos que surgieron a lo largo del periodo, como la Primera Guerra Mundial o la crisis del 29. Estos cambios hicieron que se cambie la percepción y la producción del arte y la escritura en España. Estos movimientos se caracterizan por su espíritu de ruptura y su experimentación con otros estilos, desafiando las normas establecidas y buscando nuevas formas de expresarse. Las vanguardias más famosas son el futurismo, vanguardia la cual exaltaba la modernidad y el avance tecnológico del momento. El surrealismo era un movimiento el que intentaba liberar la mente de la lógica y el sentido de las obras. El cubismo consistía en coger una obra y fragmentar esa obra en formas geométricas. Dadaísmo, vanguardia conocida por su antirracionalismo y su rechazo a las convenciones tradicionales del arte y la escritura. Y por último, el expresionismo, el cual intentaba expresar emociones intensas a través de distorsiones en la obra. Bueno, ahora pasaremos con nuestro querido autor, Rafael Alberti. Este señor de aquí, el cual fue un miembro y poeta de la generación del 27, que nació en 1902 en el puerto de Santa María, que se encuentra en Cádiz. Y en 1999, cuando fallece, también fallece en su ciudad natal, que es el puerto de Santa María. Aunque durante su vida, por temas políticos, se vio obligado a irse a otros sitios. Pero ahora hablaremos de ello. Lo primero, Alberti no comenzó con la literatura como muchos de los miembros de esta generación, sino que primero tomó más por el arte, de la pintura en general. Y llegó a exponer en el Salón de Otoño y en el Ateneo de Madrid, cuando se mudó a Madrid para estudiar y se fue con su familia. En 1920, cuando fallece su padre, empieza a escribir sus primeros versos, pero no escribe nada así grande, como luego escribe más adelante. Él tiene un problema de una afección pulmonar que le obliga a irse a un retiro, aunque pasa primero por varios hasta que no llega a Córdoba,
no escribe su primera gran obra, que es Marinero en Tierra. Después, en 1927, en el tricentenario de Góngora, decide asistir para homenajear a Góngora en el Ateneo de Sevilla, donde allí coincide con muchos amantes de la literatura que también van allí a lo mismo, a homenajearlo. Y entonces ahí es cuando se junta por primera vez la generación del 27, todo el conjunto, porque anteriormente otros ya habían coincidido en la residencia de estudiantes en otros lugares. Más adelante, Rafael Alberti tiene una crisis existencial por su delicada salud. Entonces, bueno, esto se ve reflejado en su obra, que es posiblemente la más reconocida, sobre Los Ángeles, que habla sobre su crisis. Pero logra salir de esta porque se vuelca en la política, porque él apoyaba al Partido Comunista Español, entonces se vuelca mucho para apoyar la República porque estaba también en contra de Primo de Rivera y demás. Pero en 1939, cuando pierde la guerra civil, se ve obligado al exilio. Entonces primero decide irse a Francia, más concretamente a París. Pero al año siguiente, por la amenaza alemana, se ve obligado a desplazarse. Entonces decide irse a Buenos Aires, donde allí también escribe algunas de sus obras, que son muy buenas o muy reconocidas, y coincide con algunos autores. Luego, antes de su vuelta a España, también pasa por Roma, pero tampoco tiene mucha importancia. Lo que sí, vuelve a España en 1977, y durante todo ese periodo se crea una de sus 4 principales etapas, que es la etapa del exilio, que ahora lo hablaremos un poquito más. Bueno, y Alberti también gana varios premios, como el Premio Nacional a la Poesía, el Premio Cervantes o el Hijo Predilecto de Andalucía. Ahora vamos a profundizar un poquito más en sus obras ya mencionadas y hablar un poquito sobre estas. Vale, ahora pasaremos a hablar un poquito más sobre sus obras. Primero la de Marinero en Tierra, que como su nombre indica, nos va a hablar sobre la vida de un marinero, pero en este caso será desde una perspectiva un poco distinta. ¿Distinta cómo? Distinta de que no va a estar hablando desde un marinero en el agua, que es lo lógico, sino desde la tierra, como el nombre indica. Aquí el tema, podríamos decir, que es la nostalgia que siente Alberti por su ciudad natal. Entonces lo que cuenta mucho es lo que pasaba allí, las temáticas, el paisaje y todo. Nos narra un poquito su ciudad. Y ahora hablaremos sobre Los Ángeles, que, bueno, esta obra nos habla acerca de la figura de Los Ángeles, pero desde una perspectiva superior. De ahí el nombre Sobre Los Ángeles. Entonces lo estamos viendo desde una perspectiva más mística, superior. Aquí los temas que estamos relacionando, de los que estamos hablando, son la religión y la búsqueda espiritual. Aquí, como esta obra, como pertenece a la etapa vanguardista de Alberti, él adopta una técnica surrealista y rompe con lo tradicional, con la métrica, para introducir el verso libre, lo cual se ve en muchas obras de muchos miembros de esta generación, porque rompía con lo tradicional y se metía en lo nuevo, en probar sin miedo. De ahí que estos versos libres, esta ruptura de la métrica, se vea en muchas obras, tanto de Alberti como de toda la generación del 27. Y por último voy a citar un pequeño poema de Rafael Alberti. Amistad es lo mismo que una mano que en otra mano apoya su fatiga, y siente que el cansancio se mitiga, y el camino se vuelve más humano. El amigo sincero es el hermano, claro y elemental como la espiga, como el pan, como el sol, como la hormiga, que confunden la miel con el verano. Grande riqueza, dulce compañía, es la del ser que llega con el día y aclara nuestras noches interiores. Fuente de convivencia, de ternura, es la amistad que crece y se madura en medio de alegrías y dolores. ¡Bravo! ¡Grande! ¡Bravo! No veo nada con esto.